Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Mi meditación de este día: una fe admirable. Iniciamos esta meditación con la lectura del pasaje bíblico que nos narra la sanidad del siervo de un centurión en el capítulo 7 y versículo del 1 al 10. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: «Les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este centurión aparece como un hombre devoto, amable y humilde. Sin embargo, de todos modos era un centurión, no solo un gentil, un soldado romano y un instrumento de opresión a Israel, pero con una necesidad que lo hacía necesitar de Jesús. Al parecer, el centurión no se creía digno de un encuentro personal con Cristo, y tal vez pensó que Jesús no querría conocer un gentil como él. Así que envió a líderes judíos como sus representantes ante Jesús. Estos líderes judíos hicieron esto por el centurión porque era un hombre digno. Nosotros, por el contrario, podemos venir a Jesús directamente, sin un representante, incluso cuando no somos dignos. Él justifica al impío, así nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 4 y el verso 5. Estas consideraciones sugieren que el capitán era un hombre temeroso de Dios, un gentil que abrazó al Dios de Israel, pero que no se sometió a sus leyes. Jesús rompe los paradigmas del judaísmo una y otra vez. No dudó en ir a la casa del centurión, una acción completamente contra las costumbres judías, pero no contra la ley de Dios, como fue el caso también del día sábado, cuando les permite a sus discípulos arrancar espigas de trigo para comer, y cuando se enfrenta a sus opositores sanando en un día de reposo. Recordemos nosotros que Jesús es Señor del día de reposo. Es un día para hacer el bien y salvar vidas. No hay ley para esto. Cuando el centurión le dice a Jesús: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo», él sabía que podría ser un problema para este rabino prominente entrar en su casa. Así que él se encontró con Jesús en el camino para decirle que no era necesario que él viniera hasta la casa. El centurión quiso evitar que Jesús se sintiera incómodo al tener que entrar en la casa de un gentil. Por otro lado, se sentía indigno de que Jesús viniera a su casa. Ellos dijeron que era merecedor. Él se sentía indigno.
Esta fe firme y gran humildad que le acompañaban a este hombre le hicieron merecedor de su petición. La fe no quita la humildad, ni tu humildad hará que tu fe tropiece, pero las dos cosas sí te ayudarán en el camino de santidad. Y cuando este hombre dice, pero di la palabra y mi siervo sanará, había entendido completamente que el poder sanador de Jesús no era como un truco de magia que requería la presencia del mago. En cambio, sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que se hicieran cosas y verlas cumplidas aún fuera de su presencia inmediata. Tenía también bien claro quién era Jesús y el poder que lo acompañaba. Yo te pregunto, ¿tendremos nosotros bien claro esto? ¿O será que nos falta entendimiento y fe en el Dios en que hemos creído? El centurión mostró una gran fe en la palabra de Jesús. Él entendió que Jesús podía sanar con su sola palabra, tan fácilmente como con un toque. Hoy tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios. Tan solo debemos creerla y aplicarla en nuestro diario vivir. Pidámosle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para confiar firmemente en su palabra. En los versículos del 9 al 10 de este mismo capítulo 7, dice la palabra que Jesús sana al siervo y se maravilla de la fe del centurión. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Su simple confianza en la capacidad de la palabra de Jesús para sanar mostró una fe libre de la dependencia supersticiosa en cosas meramente externas. Esta fue tanta la fe, una fe digna de la alabanza del mismo Jesús. Jesús solo se maravilló en unas cuantas ocasiones. Lo hizo aquí por la fe del centurión y también por la incredulidad de su propio pueblo. Jesús puede sorprenderse de nuestra fe o también sorprenderse de nuestra incredulidad. En contraste a esta fe del centurión, encontramos en este mismo capítulo del Evangelio de Lucas una fe fluctuante, como fue la fe de Juan el Bautista, quien en momentos difíciles, cuando estuvo en la cárcel, dudó si Cristo era verdaderamente el que habría de venir o debía esperar a otro. Nos parece casi imposible que a Juan le estuviera pasando semejante idea por la mente, después de todo lo que había experimentado en el Jordán junto a Jesús. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas que Jesús hacía, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Otros pasajes indican que antes de esto, Juan claramente reconoció a Jesús como el Mesías. Su duda podría explicarse porque tal vez él mismo había entendido mal el ministerio del Mesías. Quizás Juan pensó que si Jesús fuera realmente el Mesías, él realizaría obras relacionadas con una liberación política de Israel, o al menos la liberación de él que estaba en prisión. Dice la palabra que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, los envía Juan con semejante recado. Los ciegos ven,
Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús sabía que el enfoque de su ministerio era ofensivo a las expectativas del pueblo judío, que anhelaba la liberación política de la dominación romana. Pero hubo una bendición para aquellos que no se ofenden por el Mesías que vino en contra de las expectativas de la gente. Jesús nos da un gran mensaje cuando les dice a la gente con respecto a Juan el Bautista: ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero aquí viene algo muy importante, nos dice la palabra: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué nos quiso decir Jesús con esta expresión? A veces queda confuso si no te pones a escudriñar la palabra. Jesús explicó que Juan era un gran hombre de Dios, uno que no vivía para su propia comodidad o a la aprobación de los demás. Juan fue un profeta elegido por Dios, no un hombre complaciente, que fue considerado mayor que todo profeta, nos dice la palabra, porque no profetizó sobre la venida del Señor, sino todavía lo completó más, sino que lo presentó como el Mesías que había de venir. Aunque Juan era grande, no fue cristiano renacido bajo el nuevo pacto. Esto se debe a que vivió y murió antes de que se completara la obra de Jesús en la cruz y la tumba vacía. Por lo tanto, no disfrutó de los beneficios que tú y yo gozamos hoy en día del nuevo pacto. Así lo escribe la palabra en 1 Corintios 11:25, en 2 Corintios 3:6, en Hebreos 8 del 6 al 13. Entonces Juan, aunque primero de su propio orden, está detrás del último del nuevo orden del Evangelio. El menor de ellos en el Evangelio, nos dice Spurgeon, se encuentra en terreno más alto que el mayor bajo la ley. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Aquellos que se habían arrepentido en preparación para el Mesías al recibir el bautismo de Juan, les resultó fácil recibir lo que Jesús decía en ese momento. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes religiosos tenían poco uso para la demostración de un arrepentimiento en el bautismo de Juan. Sus corazones estaban duros hacia el mismo Juan, así que no fue sorpresa que sus corazones también estuviesen endurecidos hacia Jesús. Si algo queda bien claro es que el que conoce y cree en Jesús será llamado grande en el reino de los cielos, pero para el obstinado de corazón y el incrédulo hallará tropiezo y condenación. Ha sido un gozo haber compartido esta meditación y espero que podamos agradar a Dios con una fe como la de este centurión, quien tuvo gran recompensa por haber reconocido el poder y la autoridad de Jesucristo. Soy Cecilia Alpizar y hasta el próximo episodio, si así Dios lo permite. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.